Bueno, bienvenidas y bienvenidos al curso, el curso Sentidos de la Evaluación en la Educación Contemporánea. Y bueno, agradecerle a Ana Velo, profesora de Filosofía, que está acá para conversar un poco conmigo sobre esta investigación sobre educación, que es la base, digamos, del curso que estamos ofreciendo, de Educación Permanente, con la profesora Graciela Servi. Y un poco, bueno, este formato conversación también lo pensamos para iniciar en este primer módulo, porque tiene que ver con el espíritu del curso, ¿no? El curso como que de alguna manera es un espacio académico para presentar una investigación en educación, pero también es un espacio para dialogar, para conversar. Así que, bueno, gracias Ana. Gracias a vos por esta invitación a conversar. Primero quisiera que me contaras un poco en qué contexto surge, en qué contexto se desarrolla esta investigación y cómo es posible llevarla adelante. Bueno, esta investigación se desarrolló, fue del año pasado, es mi responsabilidad, digamos, y la hice amparada en lo que es el año sabático. Los docentes efectivos en cualquiera de los subsistemas tenemos derecho a esto, a realizar un trabajo. En realidad lo que hacemos es trabajar, seguimos teniendo nuestro salario, lo que no tenemos horas aula, y hacemos un aporte a la comunidad educativa. En este caso, como es dentro del CFE, yo estoy trabajando en formación docente, se presenta un proyecto que tiene que ser aprobado por el Consejo y porque tiene que comprometer, digamos, algunas de las líneas que son en este momento de interés para el subsistema, digamos. Y bueno, está bueno saberlo. Todos los docentes efectivos tenemos ese derecho. Hay algunos requisitos como tener 8 años de ejercicio, tener un puntaje en el último trienio de no menos de 91. Pero bueno, en ese marco, digamos, fue realizada esta investigación el año pasado. Pero tú sos profesora. En realidad, cuando pensamos en investigar, pensamos en otro tipo de perfil. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es investigar en el ámbito educativo? Sí, eso es como bien interesante, sobre todo en este contexto en el que estamos, en el que estamos pensando en la UNED, en la Universidad de la Educación, donde la formación docente apunte a este carácter de, un docente profesional de la educación que investigue, además de ser, digamos, un dador de clases, porque es verdad que en el imaginario la profesora va y da clase. Pero capaz que hay algunas aclaraciones antes. Este tipo de investigación se enmarca en lo que son ciencias sociales o ciencias humanas, ¿no? Como si las otras no fueran humanas, pero bueno, nosotras sabemos que el impulso, digamos, humano por indagar y por generar conocimiento, un conocimiento argumentado, racional, ¿no? Al logos, es muy antiguo. Pero bueno, las ciencias se instalan, como hoy más o menos las conocemos, digamos, en la modernidad, ¿no? Entonces hay como, así como se disciplinan, dijera Foucault, ¿no? Se disciplinan los cuerpos, se disciplinan las mentes, se disciplinan las conductas, también se disciplinan los saberes. Entonces, en ese momento, la ciencia que se instala como el modelo de conocimiento científico es el que ofrece la física, ¿no? Es la ciencia más formalizable, que tiene más matemática, digamos, ¿no? Y como que todavía, a pesar de que pasó un montón de tiempo, como que seguimos imaginándonos el conocimiento científico como objetivo, formalizable, universalizable, verificable, ¿no? Pensamos en una investigación, pensamos en ciencia y pensamos en eso. Pero en realidad las ciencias sociales son distintas. ¿Son rigurosas también? Sí, pero no tienen esas características, ¿no? No son estrictamente causales como son las naturales, tampoco son formales, pero sí son metódicas, ¿no? Hay una cosa que lo que es marco teórico y una metodología que se explicite, que sea transparente, que se pueda deconstruir y uno pueda entender cómo es que se llegó a lo que se llegó, es una característica de las ciencias sociales. Y esta además es una investigación en educación, no solamente educativa, porque una investigación educativa se puede hacer de la educación, pero desde fuera. En este caso es dentro de la misma educación, digamos, ¿no? No sé si
Sí, sí, claro. Me interesaría ya pensando en algo más vinculado a la investigación misma, por ejemplo, cuál fue el problema de investigación, cómo lo delimitaron, qué era lo que estaban buscando, qué era lo que querían probar, descubrir. Ahí va. El problema es la evaluación, que es un problema gigante y que tiene un montón de dimensiones. ¿Tá? Entonces, el universo, digamos, el que se acote, digamos, en este caso, es dentro de formación docente, a su vez en ciencias de la educación y en 3 cursos de materias, asignaturas, unidades curriculares de ciencias de la educación. Entonces lo que yo hice fue observar, o sea, fue una metodología cualitativa en la cual observé el año pasado, en el 25, un curso de psicología de la educación, que es primer año, fue un grupo de magisterio en el IFED de San Ramón. Un curso de historia de la educación, perdón, ese fue un segundo año. Historia de la educación, que tiene otro nombre en el plan anterior, pero en el plan 23, pero es historia de la educación, en un primer año en Magisterio Montevideo. Y filosofía de la educación en un cuarto año en el IPA. Entonces, son 3 institutos, 3 asignaturas en 3 años distintos de la carrera. Y magisterio y profesorado. ¿Por qué elegí estos grupos y estos cursos? En realidad porque las docentes responsables de estos cursos son docentes compañeras que conozco, que más o menos sabía sus formas de evaluar, me parecían interesantes, me parecía que podían ser realmente un aporte, y bueno, y además me abrieron su clase, fueron como muy generosas, y bueno, un poco eso también, la investigación en la educación se trata de eso, porque si no, digamos que uno podría investigar sobre sus propias clases, por supuesto que sí, sobre su aula, por supuesto que sí, es válido, pero también es como medio limitante, digamos, ¿tá? Entonces, eso fue, digamos, como el universo acotado. Y después, la pregunta de investigación apuntaba a qué características tienen las evaluaciones de estos, es como un estudio de casos, digamos, de estos casos que puedan colaborar a pensar en el tema, que colaboren a crear un poco una óptica sobre los sentidos de la evaluación en la formación docente. Por ahí es la pregunta concreta, o sea, como buscar un poco algunas características comunes que pudieran surgir de esas observaciones. Bien. Y ya que mencionaste el tema de la metodología, capaz que podés contar alguna cosa más sobre la metodología que elegiste. Sí, en el modo o paradigma cualitativo, las técnicas, digamos, fueron observación no estructurada. Yo fui a las clases, vi clases previas a las evaluaciones, en las que se presentaban las consignas, fui clases en las que se ejecutaba efectivamente la evaluación, clases de devolución, eso fueron observaciones. Por eso también la investigadora de este tipo, de esta naturaleza, está metida dentro del asunto, ¿no? Después también observé lo que sería observación documental, consignas, propuestas, ¿no? Rúbricas, en el caso de una de las compañeras ponía en juego rúbricas, entrevistas, eso fue como lo fundamental, entrevistas a las docentes y entrevistas a grupos de estudiantes en 2 momentos del curso, digamos. Bueno, básicamente fue eso, observaciones y entrevistas. Bien. ¿Qué alcance tiene una investigación de este tipo o esta investigación concreta? ¿Es algo que se puede universalizar, por ejemplo, o tiene más acotado, viene a analizar un universo muy concreto? Claro, no, universalizar no, por lo que decía un poco antes, digamos que la intención o el propósito de este tipo de investigaciones, o de esta concretamente, es ser un aporte a la conversación, a la discusión, al diálogo, ¿no? Como poner esto, hacer circular, para seguir pensando, porque además el tema de la evaluación, o el problema de la evaluación, es siempre presente, siempre vigente,
y es muy situado. Entonces, bueno, es eso, es como ofrecer, en este caso además, ofrecer como un marco teórico. También, no solamente lo que vi o lo que puedo reunir o sistematizar de esas observaciones, sino también hubo una elaboración de marco teórico. A nivel epistemológico, ¿dónde se encuadra, dónde se enmarca esta investigación? Bueno, a mí hay una epistemóloga que me interesa mucho, que se llama Donna Haraway, es una epistemóloga contemporánea, feminista, que ella plantea todo conocimiento como conocimiento situado. En esto que yo te decía, que los resultados no pueden universalizarse, generalizarse, ser válidos para todo el mundo, sino que aportan para pensar en la discusión. El conocimiento situado, lo que postula epistemológicamente es que una investigador, una investigadora siempre lo está haciendo desde un lugar. El ojo que mira es un ojo de carne, dice ella, y no es el ojo de Dios. Entonces, explicitar desde qué lugar se está eligiendo el marco teórico, eligiendo la bibliografía, eligiendo los cursos que se van a ver, la metodología, todo eso son elecciones que se hacen y que desde ese lugar epistemológico producen un resultado. Entonces, como asumir esto, ¿no? Lo que es el conocimiento situado. ¿No podría esto como pecar de relativismo? Bueno, ella en ese sentido es bien clara y es bien distinto al relativismo en este sentido. El relativismo, de alguna manera, lo que dice es, bueno, todo conocimiento es relativo a, o podríamos decir, no sé, la verdad es relativa a un paradigma. Entonces, cualquier verdad es verdad. Y si estamos parados en distintos paradigmas, lo que se diga es indiscutible, digamos, desde un lugar al otro, porque son verdades como absolutas en su universo. No sé si me explico. Entonces, el dogmatismo te va a decir, esto es verdad, es indiscutible. Pero el relativismo también está asumiendo una verdad relativa a un contexto que también es indiscutible, porque en ese contexto o en ese paradigma es verdad. Entonces, es como, digamos que en ninguno de los dos casos hay diálogo, en el sentido de diálogo, camino de razones. Es como, son caminos, pero que paralelos, que no se encuentran, que no se interpelan. Entonces, en ese sentido, el conocimiento situado es situado, pero sí está abierto a la interpelación y al diálogo. Entiendo. ¿Podemos conversar algo más sobre el marco teórico? Sí. Sobre tus elecciones, sobre la construcción del mismo, sobre Sí. cómo se aplica, dónde se ve la investigación. Ahí está. Bueno, toda la primera parte de la investigación recogí material, releí textos, encontré textos nuevos, unos me fueron llevando a otros y fui eligiendo conceptos que pudieran articular, ¿no? O sea, conceptos fuertes que a su vez tuvieran posibilidad de ser integrados y entre ellos formar como una unidad teórica coherente, ¿no? Por ejemplo, pensé, por supuesto, en el aprendizaje, ¿no? Busqué definir aprendizaje, pero no solo aprendizaje, sino aprendizaje y estudio, que es un concepto que me parece como muy interesante y que le aporta algo al aprendizaje que el aprendizaje solo no lo tiene. O por ejemplo, no sé, de Marina Garcés, que es una autora que en estos últimos años estoy descubriendo que no conocía, esta idea de el saber vivo como un saber que incorpora el no saber, o esta idea de que todos somos aprendices. Entonces fui como, bueno, la idea de mundo, de experiencia, armando en base a lecturas, ¿viste? Entonces armé ese marco teórico y ese marco teórico, que a mí me pareció que para mí tenía sentido, de ahí fui desprendiendo las categorías de análisis, las categorías con las que después analicé los resultados que obtuve de observaciones y entrevistas. ¿Me podés contar un poco más sobre cuáles son esas categorías? ¿De qué vienen? ¿Qué características tienen? A partir de esos conceptos, las categorías es algo como un poco más, digamos, el concepto es una herramienta teórica grande para mí, ¿no? Bien grande, que te permite pensar e identificar asuntos o problemas. La categoría
tiene como un poder mucho más práctico, digamos. Vos vas a ver una cantidad de cosas y las vas leyendo en esa clave, ¿no? Por ejemplo, él tendría que, cada categoría le puse un nombre, por ejemplo, la llamé composición y recepción. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo observaba es qué tanto espacio o lugar había para el diálogo al momento de proponer una evaluación. Entonces ahí hay una composición de voluntades, de intenciones, de deseos, de propósitos. Entonces el diálogo, la coordinación de fines, la apertura que podría tener o no la docente, la coherencia didáctica, ¿no? O sea, la coherencia con la que venía llevando el curso y después lo que se pedía como evaluación, la claridad en la que se explicitaba. Entonces, esa categoría la llamé así, composición y recepción. Pues otra categoría es sentido, y ahí tiene que ver con qué significa o qué sentido, qué valor tiene para el estudiante o para el estudiante esa propuesta de evaluación, o eso que aprendió y que ahora se está pidiendo que de alguna manera se muestre o se ponga en juego. Otra categoría es invención y acción, es decir, la propuesta de evaluación da lugar a que se invente algo, que los estudiantes inventen algo, hagan algo, pongan algo nuevo en el mundo, o es una repetición en ese sentido, acción, ¿no? De poner algo. Y ahí, por supuesto que entran también otros elementos como la inteligencia artificial, o sea, que otras cosas se ponen en juego. Después otra categoría es la de metacognición crítica y autorreflexión, o sea, como una categoría, es decir, con este tipo de evaluación me doy cuenta qué aprendí, cómo aprendí y sobre todo qué cosas no sé, ¿no? Entonces ahí entra lo de saber vivo que te decía hace un rato, ¿no? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo aprovecho ese error? ¿Me doy cuenta de que no es posible saberlo todo? O sea, me genera esa metacognición crítica, no solamente qué aprendí, ¿y cómo? Hago resumen, escucho, sino consciente de todo lo que no sé y qué hago con todo eso. Después otra categoría es la relación con otros, y ahí en otros entra, por ejemplo, el mundo. ¿Cómo me relaciona a mí este trabajo evaluativo con esto del mundo que estoy estudiando? ¿Cómo me relaciona con mis pares? ¿Cómo me relaciona hasta con otras instituciones? Esto lo puedo llevar, soy estudiante de profesorado, lo puedo llevar a una coordinación al liceo donde hago la práctica, por ejemplo, o lo puedo ofrecer en el instituto que estoy trabajando como un material a ser consultado por nuevas generaciones. Entonces, y después, bueno, buen juicio, un poco robándole la idea a Freire, y ahí tiene que ver con el docente, ¿no? La propia autocrítica del docente, la devolución formativa que pueda hacer el docente, el uso pedagógico del error, y bueno, toda la parte como de calificación entraría en esa categoría que es buen juicio. Bien, entiendo. ¿Podemos hablar un poco de las conclusiones a las que arribaste en esta investigación? Sí, bueno, como te decía, concluir, como cerrar, concluir, determinar, no. O sea, pero sí lo que fui reconociendo es en estas tres modalidades algunos aspectos comunes que son valiosos, pedagógicamente valiosos, que podrían armar como una especie de dispositivo, ponerle una cosa así. ¿A qué te referís cuando hablas de dispositivo? De dispositivo, bueno, no lo tomo en el sentido de Foucault, sino que lo tomo, llego a esta idea, es una idea nueva para mí, este concepto, a partir de mis compañeras de Cineduca, Migliorin, en una propuesta que él hace de cine y educación, define dispositivo como, una estructura que tiene como dos líneas al mismo tiempo. Por un lado, genera como un marco bien claro, bien estructurado, bien riguroso, una propuesta concreta, clara y limitada, pero deja al mismo tiempo esta otra línea que sería de creatividad, de invención, de acción. Entonces, no sé si soy clara con esto, una propuesta que sea bien clara y que sea rigurosa en algún punto, pero por otro lado que permita la voz
del estudiante, la creatividad. Entonces, en ese sentido podemos hablar de ciertas características que tendría este dispositivo de evaluación para que tenga sentido, para que vayan en el sentido de esta subjetividad de la que se supone que queremos, ¿no? Crítica, autocrítica, creativa, por ese lado. Bueno, la idea es leer tu investigación, por supuesto, y poder seguir conversando sobre esto, pero ya que lo mencionaste, a mí la verdad que me genera mucha curiosidad. ¿Qué pasa con el rol, qué lugar juega, qué lugar ocupa la inteligencia artificial en la formación de los futuros maestras, maestros, docentes en general? Bueno, es una cuestión gigante y no tengo ni idea, pero lo que sí te puedo decir es que en las entrevistas aparecieron dos ideas que son por las cuales me decían que ellos usaban o usarían la inteligencia artificial generativa ilegalmente, digamos, que la utilizaban, y son el miedo al error y por otra parte la comodidad, como la pereza, digamos. Si lo podemos usar y es seguro que va a estar mejor que lo que yo pueda hacer, porque capaz que lo que yo hago está mal, y yo qué sé, y la profesora, y es como el miedo al error en este caso, o a una mala devolución, digamos, y la pereza. Y esto es re interesante, porque cuando empiezo a ver que se repiten estas respuestas, inmediatamente me lleva al artículo de Kant, que es la ilustración, que en el 1784 decía que las causas por las cuales las personas no se animan a dejar de ser pupilos y siempre quieren tener un tutor son la pereza y la cobardía. O sea, exactamente las mismas razones por las cuales no somos ilustrados, dijera Kant, ¿no? Me pareció como bien interesante para pensar en eso. Y después, por otro lado, lo que se repite como obstáculos, digamos, para usarla es que los trabajos fueran grupales. Eso es algo que lleva a desestima el uso de la inteligencia artificial, que sean presenciales, por supuesto, que la bibliografía sea acotada y que el acompañamiento de la docente esté presente, digamos, ¿no? Como teniendo acompañamiento, teniendo una bibliografía acotada, haciendo un trabajo en grupo y presencial, o gran parte presencial, es como que desestima, o sea, no buscan la inteligencia artificial para hacer los trabajos. Bien, me parece muy interesante. Como para ir cerrando ya. Una cosa más, sí. que eso no me lo dijeron, pero era muy claro que cuando les entusiasmaba el trabajo, cuando estaban motivados, porque yo no te conté en qué consistían esas evaluaciones, ¿no? Pero una de ellas tenía que ver con hacer una presentación tipo congreso y abierta, amigos, familiares, gente de otros grupos, donde además de presentar esos trabajos, interpelaban al público, digamos, a los asistentes, y el entusiasmo de los estudiantes era clarísimo. Después, por ejemplo, en historia de la educación, digitalizaron libros diarios que no estaban digitalizados, que no estaban disponibles, del mismo Instituto Normal de Magisterio, con un trabajo con el archivólogo del instituto, y había un entusiasmo, entre otras cosas, ¿no? Hacían otro tipo de trabajos, pero eso, por ejemplo, y descubrir ahí lo que escribía la primera directora, que vos veías que no había necesidad de ir a la inteligencia artificial porque les entusiasmaba, porque les interesaba. Eso me parece que es fundamental. No estoy descubriendo nada, pero digo, vi ejemplos concretos. Sí, claro. Sí. Bueno, para ir cerrando, me interesa saber, por ejemplo, yo soy profesora en educación secundaria, ¿te parece que esta investigación, estas experiencias y también los resultados obviamente que surgen, pueden extrapolarse a otros niveles educativos, además de la formación docente? Y en algún punto sí, porque, por ejemplo, conocer estas modalidades, como conocer ejemplos, no digamos que son ejemplares como modelo, pero son ejemplares. Digamos, uno ve otro tipo de trabajos y se te pueden ocurrir cosas a vos para tus cursos.
Pero además, a mí me parece que conversando de esto, viendo las categorías o los conceptos, o volviendo a pensar qué es evaluar, qué es lo que queremos, esto que decís de la IA, y sobre todo también pensando en este dispositivo, ¿no? Yo traté de ver, bueno, en el momento de la propuesta, qué cosas fueron importantes, tanto para los docentes como para los estudiantes, el tipo de cosas que se pide, cómo se hace la devolución, que haya algún espacio para lo que es la metacognición, o sea, a nivel estructural, dispositivo, formal, digamos, yo creo que sí, que puede ser un aporte, después cada uno le pondrá el contenido de acuerdo a dónde trabaja, cuál es su curso, qué nivel, si es primaria, me parece que sí. Pero claro, es desde una óptica, ¿viste? Es desde un lugar, por eso hablaba yo de conocimiento situado, desde mi propio recorrido, qué cosas me parecen valiosas. Por ejemplo, me pasó que me pareció muy interesante que una de las chicas a las que entrevisté de magisterio, de segundo año, cuando conversábamos un poco sobre la evaluación, entonces yo le decía, porque la evaluación es un momento pedagógicamente muy importante, porque uno en la evaluación aprende, la devolución, y no sé, me dice, vos decís que evaluación es todo eso, bárbaro, ¿y qué es lo que nosotros hacemos entonces cuando hacemos lo que hacemos? ¿No? Como diciendo, o sea, entonces cuando yo estaba teniendo evaluaciones no eran evaluaciones. Entonces también un poco eso me parece como bien interesante porque usamos las mismas palabras para nombrar cosas muy distintas, entonces como empezar a ver qué es lo que dicen las palabras y qué es lo que decimos cuando decimos esto, poner esto en conversación, yo creo que ya es un aporte, me parece. No es digamos, después de si volver a mi investigación, no es un recetario. No sé si soy clara. Sí, clarísima. Ana, muchas gracias por esta conversación. Todavía no está disponible la investigación para leerla, pero pronto estará en el repositorio de CFE, así que allí iremos a leerla. Muchas gracias. Gracias, Ana.